hacemos con llenar la plaza? Juan, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Juan Cruz? ¿Todo bien? Arranqué así porque estoy así, hoy estoy en esta actitud. Contame, llenamos la plaza, y digo llenamos porque soy afiliado del PJ, te lo tengo que decir. Pero digo, llenamos la plaza, ¿y qué hacemos? Mira, estoy sorprendido por el dato. Mira el no dato lo que te conocía, estoy tirando, y bueno, ahí lo tenés. No lo conocía, muy bien. No, sabes que escuchándote pensaba, cuando se hacen otras convocatorias, sea el color partidario que Sí. sea, no hay una exégesis Es cierto. y una mayéutica Es respecto de si se llenó o no se llenó, quién estuvo, quién no estuvo. Si se analiza el hecho político, el hecho contundente, simbólico, me parece que... ¿Pero no crees que es desde el oficialismo que se levanta esto y nos obliga a nosotros a tratar de analizar, decir, no, bueno, pará, bajen un poco la marea porque no es tan así? Yo creo que es una base importante lo que sucede hoy, es un punto de partida importante. Y por supuesto que faltan otros condimentos para lo electoral que vos te referías recién. Pero no se salda en un acto del 17 de octubre. Me parece que el acto del 17 de hoy fue importante por su convocatoria, porque es el primer acto después de 20 meses que no se podían realizar. Y el hecho político es ese, había una necesidad muy grande de ir y así fue y me parece muy bien. Le doy la palabra a Agustina Berrey, que quiero que haga su lectura también sobre lo que estábamos hablando recién, Agus. Bueno, sí, no coincido mucho con tu lectura, Juan, como Está bien, pasa perfecto, habitualmente. pasa habitualmente, pero es en así. qué este Juan? segmento. ¿Con qué Juan? Porque- Conmigo. Y además, Con el Elia conductor Borelli de este acá. espacio, Juan. Sí. No, digo, me parece que el gobierno tiene que salir a mostrar esto. Sí, eso Porque no discuto, te voy a explicar por qué. Desde algún sector, y lo vemos, hoy hay declaraciones también en Twitter y redes sociales, que insisten en mostrar un gobierno debilitado, sin apoyo, rumbo a una derrota inexorable y a otra derrota después en el 2023. Y a mí me parece lógico, desde No, lo el político... 2023 me parece ilógica plantearla. No, bueno, pero yo te digo que vos lees lo que dice Negri hoy, bueno, y el gobierno está terminado, bueno, lo escuchamos a Guillermo Moreno hace un par de días decir que el gobierno... No pasó ni las pasos, Moreno. O sea. Bueno, pero te digo, hay toda una prédica respecto de que es un gobierno débil, un presidente débil y un gobierno que está terminado. Bueno, ¿qué demuestra esto? Que ese gobierno no es tan débil. ¿Qué se va a demostrar mañana? Que ese gobierno no solo no es tan débil en cuanto a apoyo popular, sino que apoyo institucional, ya sea CGT, movimientos sociales, estructura política, también va a tener para mostrar. Me parece que en ese marco, más allá de la presencia, sí o no, de Alberto Fernández en la plaza, el gobierno se pone a jugar un partido que la oposición se lo adjudicaba como ganado, ¿no? La calle es nuestra, este gobierno está terminado, vamos a gobernar nosotros del Congreso. Bueno, pero esa es la discusión que te planteo. Para mí lo que yo te estoy diciendo, Agustín, es que no es de esto no demuestra que la calle otra vez es el peronismo. Cuando yo te digo que es la obligación del peronismo ya la plaza. Bueno, pero Juan, había otro discurso que decía que la calle ya no era del peronismo. Yo coincido con vos, la calle es inexorablemente es el del peronismo, es la Plaza de obligación. Mayo. A ver, como que decirte, Boca tiene que ganar todo el partido y sí tiene que ir al frente. River tiene que ir al frente, tiene que ir al frente siempre. Bueno, el peronismo tiene que ir al frente. ¿O no, Cabandier? El peronismo tiene que ir al frente. Y por eso realizar esta convocatoria va en ese mismo sentido que vos decís. Ir al frente. Me parece que es un piso importante. Vuelvo a insistir, las elecciones o los proyectos políticos tienen más condimentos y tienen un análisis más exhaustivo, merece un análisis más exhaustivo. Yo creo que lo que nosotros tenemos que analizar como proyecto político es que en los últimos años el peronismo perdió en 3 oportunidades la provincia de Buenos Aires, entonces cosa que antes no sucedía. ¿Por qué crees que eso ocurre? Bueno, yo creo que es más complejo el voto, la sociedad del siglo XXI es más compleja. Creo que hay distintos factores, la hiperinformación, las pantallas, las múltiples pantallas que existen para cualquier ciudadano o ciudadana, conforman también y configuran una sociedad hiperdemandante, a veces en exceso, y también creo que hay factores de poder que juegan ese juego de generar y construir una sociedad muy demandante para que todo fracase, porque no se puede resolver todo en un mismo momento. ¿Cuánto, Juan, tiene que ver esto que vos planteás, ¿no? De la hiperinformación, de la hiperconectividad, del acceso? Pasa eso y por otro lado hay muchas cosas que hace el oficialismo que no se comunican,
o se comunican mal, o la prensa decide no darle importancia. Bueno, tu ministerio por ahí es un ejemplo de eso, ¿no? Vos sos un ministro muy activo, viajás todas las semanas, estuviste en todo el país, desde agua hasta apagar incendios, y la cobertura, lo que se entera la gente de lo que hace tu ministerio, Sí. a veces parece poco en relación al esfuerzo que pone el gobierno en tu cartera. ¿Crees que eso también hay que resolverlo? Yo creo que eso también tenemos que resolverlo. En estos meses de gobierno hemos hecho muchas cosas y no comunicamos todo lo que hicimos, y eso fue una falencia, significa una falencia. Pero también no podemos dejar de analizar que el problema es la comunicación, ¿no? En sí mismo, el concepto. No nuestro problema de comunicación únicamente, sino es la comunicación, es la concentración de la comunicación, es la tendencia. Pero, por que ejemplo, eligen Juan, grandes grupos. ahí te pregunto, Sí. es buenísimo lo que vos estás diciendo porque es un planteo que incluso acá en el programa lo hemos realizado. ¿Vos crees que gran parte de la derrota electoral tiene que ver con que se comunicó mal y no con que la gente, por ejemplo, de clase media, sufrió y le pegan el bolsillo y no tiene guita y la está pasando mal? Y en realidad, pues yo digo, a ver, la gente no entiende quién es Juan Pablo Biondi y si viene Cerruti, y no entienden cómo funciona eso, porque no entienden. La gente dice, a ver, a mí Ernesto esto me alcanzaba el mes pasado y ahora no me alcanza. ¿Te puedo dar un ejemplo de eso? Sí, Mirá, me parece que el gobierno se tiene que preocupar más, y esto es un consejo que le doy a todos los que están en el gobierno gratis, lo cobro. Ah, mirá. Le doy un consejo gratis. Es más, que Adidas de un consejo gratis. más que ya en llenar es- la plaza, es en llenar la panza. Ahí está. Ahí está. Me Pero parece a que- eso estoy yendo yo. Pero, ¿sabes por qué? Vos entendiste perfecto. Perfecto, dónde estoy porque yendo. te conozco y sé dónde vas. Mirá, te digo por qué. Porque en 4 años, esto es algo que hace una organización que se llama FADA, que tiene una cosa que se llama Sí. Changómetro. En 4 años, ¿sí? Los argentinos dejamos de consumir. Por la misma plata, por la misma plata, en el desayuno nada más, 132 tazas de leche, 33 kilos de azúcar, 47 kilos de naranja, el que toma naranja, ¿no? 17 paquetes de manteca, 15 de pan y 20 potos dulce de leche. ¿En cuánto? 4 años. En 4 años. En 4 años. O sea, los tenemos dos del macrismo. 2 del macrismo, y 2 de Alberto. Por eso dos no de quise Alberto. tomarlo específicamente. Con pandemia, vamos a decir todo. Por eso con pandemia sí tomé los últimos 2 años de Macri horribles Sí. y tomé estos últimos 2 años de pandemia horrendos. Sí. Bueno, en ese contexto la Argentina está hambreada. El problema es la panza. No es más ni la plaza, ni la política Oye, superestructural, ahí está. etcétera, etcétera, etcétera. El problema es la panza. En la Argentina hay 20 millones de pobres. Hay 5 millones de personas que no comen en un país que exporta de mínima alimentos para 200, 300 millones de habitantes en el mundo. Es inviable que el peronismo pueda tener una respuesta real en su electorado si su electorado, que tradicionalmente han sido los más humildes, siguen sin comer. Esa posición, Juan, ¿cuál es tu posición? ¿Vos creés que hay una autocrítica del kirchnerismo o del gobierno? Del peronismo, del gobierno. En estos últimos años, que a pesar de la pandemia, yo siento, Juan, que la excusa de la pandemia a veces ya no alcanza. No, La entiendo. Sí, No sí, puedo- sí. Como dice el presidente de la Nación, yo no puedo analizar los últimos 2 años de una manera normal. No se puede. Ahora, me parece que con eso no alcanza. yo coincido y coincidimos, incluso en el gobierno coincidimos que no alcanza, solamente poniendo el elemento pandemia como el epicentro del análisis, ¿no? Sin dudas que existe y existió ese concepto y fue muy duro. Y quizás nosotros, como autocrítica, hemos puesto mucho en ese camino, ¿no? En los hospitales, en los respiradores, y quizás había una porción de la sociedad grande que no quería hablar de eso porque era en sí mismo un tema traumático. Y es difícil a veces los temas traumáticos abordarlos De una porque forma tan técnica. Claro, tan técnica, porque además es difícil que alguien te reconozca lo que no pasó. Y lo cierto es que lo que no pasó fue una debacle del sistema sanitario, no pasó. Pero es cierto que hay muchos que no te van a... Claro, en un momento hubo un enfrentamiento entre el gobierno y los familiares de las personas que perdieron a alguien quizás con COVID. Y entablar esa discusión era idiota. Porque vos no le podés discutir a alguien que perdió un ser. Es una discusión sin salida. Por eso creo que lo que nosotros necesitamos en este momento es un poco lo que decía, yo me acordaba estos días, lo que decía Néstor en el 2003, ¿no? La campaña de Néstor en el 2003 era un país normal, ¿no? Un país en serio. Un país en serio, ¿no? Buscar la normalidad, buscar un país que
que pueda crecer en términos productivos, ensanchar nuestra economía. Y creo que necesitamos eso, un país en serio, de vuelta, ¿no? Pensar ese sueño de que podemos construir eso a partir de ensanchar el trabajo, de ensanchar la productividad. Y eso requiere discusiones. ¿Coincidís con Cristina cuando dice Cristina que cuando los quieren minimizar los llaman kirchneristas, en realidad de llamarlos peronistas? Eso lo decía Néstor incluso, sí, sí. No quieren bajar el precio, dicen. Sí, sí, es de vieja data esa mirada que tenía Néstor y que sí, Cristina lo ha repetido. Pero me parece que, por ejemplo, lo que dijo Cristina ayer es muy cierto, ¿no? Esa alianza entre el capital y el trabajo, que es la esencia misma del peronismo, que es un punto que tenemos que poner en la mesa porque por ahí se puede construir esos derechos perdidos. Es el único camino para construir esos derechos perdidos. Hoy tenemos 6 de cada 10 chicos bajo la línea de pobreza. No, la verdad que es importantísimo te destaco y lo destaco, Juan. Lo destaco porque tener a alguien en el gabinete nacional que se sienta y que lo confirme y que diga hay que hacer algo con eso, la verdad es destacable. Pero no lo digo yo. Cuando mucha gente no lo quiere reconocer. No, pero lo dice Alberto, lo decimos. Es decir, el tema es que lo que tenemos que construir es una salida y esa salida es con todos los sectores. Por eso el concepto lo que dice Massa, puesto ¿no? sobre la mesa. ¿Estás de acuerdo con eso? Sí, lo dijo Sergio hoy en una entrevista, lo dijo Cristina La convocatoria post-elecciones. Claro, pero Argentina está construida y elegida sobre una estructura profundamente desigual. Es decir, ¿por qué tenemos una única ciudad-puerto que tiene presupuesto similar a una ciudad europea y tenemos provincias como las del norte grande con presupuestos similares a un país de renta baja, un país africano? Entonces, claro, evidentemente, ahí con ellos tenemos que hacer algo, porque Juan Cruz, es muy fácil conmoverse por un programa de televisión, un documental, por la falta de agua en Salta. Pero para revertir esa dificultad necesitamos ser más equitativos en los recursos geográficamente de la Argentina. Ahora, Juan. Entonces, después esos mismos que se conmueven por el documental son los que no quieren que la nación le recupere los puntos de coparticipación inexplicables que el anterior gobierno le dio a la ciudad, siendo la ciudad más rica. Entonces, ¿por qué un habitante de la ciudad de Buenos Aires tiene 200.000 pesos por habitante y cruzás la General Paz y vas a La Matanza, y La Matanza, un ciudadano matancero tiene 20.000 pesos por habitante? Entonces, claro, es fácil criticar al que gobierna de turno, decir, miren todo lo que falta, miren las villas de La Matanza, pero comparar los presupuestos. Claro. Entonces, ¿por qué tenemos una Argentina tan desigual? Ahora, Juan, yo creo que eso es un motivo de discusión y para poner sobre la mesa, ¿no? Claro, en esa discusión, ¿no? Lo que traía Juan Cruz, que planteó Massa, en ese diálogo, el actor que está enfrente, o el principal, son muchos los actores de la política argentina desde ya, pero el principal actor que tienen enfrente desde los últimos años es el macrismo, junto por el cambio, cambiemos, pongámosle el nombre que quieras. ¿Pensás que hay alguna mesa en la que puedan acordar algo de verdad, teniendo miradas tan distintas? Digo, cuando vos planteás lo del presupuesto o las prioridades que plantea el gobierno, y venimos de 4 años donde se hizo todo lo contrario, ¿pensás que es posible un acuerdo político entre estas dos fuerzas? Yo creo que en la oposición hay personas con algún nivel de coherencia y otras no. ¿Sí? No me corresponde a mí hacer un análisis exhaustivo de la composición de la oposición, pero ojalá que las ideas más razonables imperen. Uno ve a algunos actores y ciertas declaraciones y pareciera como que no, pero bueno, uno nunca tiene que perder la esperanza de que eso pueda ser factible, ¿no? Realizable. Y al mismo tiempo, también lo que necesitamos es un cambio de paradigma, pero acá y en el mundo. Es decir, hoy tenés, ayer lo decía en un acto que tuvimos, de inauguración de una planta de tratamiento de residuos, sí, en Luján. Luján, te iba a decir Luján, el basural, el histórico basural de Luján, que para mí eso es destacable, una solución brillante a un problema que venía de hace años en Luján y que ahí pasan muchas ciudades Pero Juan Cruz, ciudades que no tienen presupuesto para afrontar su vaciadero. Y hay que decirlo, el vaciadero es el problema central de la contaminación del agua, sí, de enfermedades tremendas de transmisión, como desde el COVID, también lo estoy diciendo, que no parece, hasta una colitis, cualquier cosa. Totalmente. Nadie lo cuenta y nadie lo discute. Y de repente veo a un gobierno que todas las cosas, y esas cosas no se hablan. Sí. Yo creo que hay que hablar más de eso y también, pero vos fíjate, en Luján
que tiene el basural a cielo abierto más grande del Eso, país. Más grande del país, 14 imagínense. hectáreas, ¿no? 14 hectáreas de basura. Recogiendo basura entre roedores e insectos al calor del sol de esta temporada, donde cada vez aumenta más. Y hay personas y vecinos que se oponen a que se haga una planta de tratamiento, ¿no? Que está auditada por el BID, que conseguimos el recurso. ¿Con qué excusa? ¿Con qué argumento se pueden oponer a eso? Preguntémosle a Alex Campbell, que incluso fue a hacer campaña para que no se haga la planta. O a Miggins, ¿no? que fue el titular de la sociedad rural. O a, bueno, sí, y a otros actores. Pero ¿de qué cabeza cabe eso? Claro, que eso no lo entiendo. Pero ¿por qué celebramos después que haya ricos que están pensando en ir a la luna y gastando millones? Entonces, hay un mundo loco en este sentido. Entonces, me parece lo que tenemos que pensar, Agustín, Juan Cruz, es que necesitamos un cambio de paradigma. Incluso desde la agenda ambiental se tiene que plantear esto, ¿no? Incluso para analizar... ¿Pero qué opinás, por ejemplo, y te pregunto, ¿qué opinás de por ejemplo, Esper que habla mucho de la zona de los liberales, que dicen que no hay que discutir en la Argentina el cambio climático porque la gente tenemos el 50% pobres? O sea, que esa es una agenda que hay que posponerla. El Papa Francisco dice algo muy necesario de repetir. Los problemas no son ambientales a secas, son socioambientales, ¿no? Es decir, incluso los eventos climáticos que hoy vemos, a quienes más afectan son a las personas que tienen menos ingresos, ¿no? Produciendo migraciones, mudanzas, inundaciones, sequías. Entonces, negar el cambio climático, como hace Esper, es realmente algo que no está aceptado. Él que se erige como un intelectual, un conocedor, ¿no? Digamos, tiene un consenso global en términos académicos, ¿no? Es decir, la evidencia científica determina que existe ese cambio climático. Entonces, es contradictorio con esa supuesta formación y academicismo que él dice tener, ¿no? Y esa discusión, Juan, ¿vos creés que, uno ve, porque uno lee que los pibes, o cuando charla con los pibes más jóvenes que se empiezan a meter en política, entran por dos caminos, ¿no? Más allá de los que vienen de doctrina familiar, los que son militantes por familia militante, entran por el feminismo y por lo ambiental. Sí. No entran por otro lado, ¿no? Y esa agenda después se diluye y en la campaña electoral casi no se menciona como, y en las encuestas de opinión que se publican, el ítem ambiental está muy abajo, muy abajo. Viste que, Agustín, decíamos antes, hace unos minutos, esto de que el electorado del siglo XXI es mucho más complejo. Bueno, entonces, yo recuerdo que Néstor nos decía cuando estábamos iniciando, digamos, nuestros primeros hechos políticos, no se enamoren de los métodos, ¿no? Decía Néstor. Yo creo que eso hay que también reactualizarlo, ¿no? El voto es más complejo, entonces a la liturgia que tenemos y que reivindicamos, hay que incorporarle nuevas miradas, ¿no? Que son los intereses populares, como el feminismo, como la agenda ambiental, y ser consecuentes y llevar a cabo esa agenda ambiental con mucha fuerza, como la agenda del feminismo, que sin duda es que el campo nacional popular, la izquierda nacional, lo lleva a cabo, ¿no? Pero me parece que también hay otros elementos que tienen que ser parte del análisis en términos de política pública, en términos de militancia y en términos electorales, ¿no? Después de eso también se traduce electoralmente. Es importante lo que estabas planteando, Juan, y te quiero hacer la última pregunta, agradecerte por estar con nosotros, agradecerte el trato, obviamente, y destacarlo siempre, cuando viene gente del gobierno nacional, no se han puesto condiciones, nada, simplemente te sentaste, aceptaste, y eso siempre es bueno destacarlo. Se inauguró en Salta, no se inauguró, no es la palabra, inauguró, estuviste en Salta, estuvieron estos 7 pozos. ¿Qué significan? ¿Qué son? ¿Qué es para la gente de Salta? ¿Qué es para la gente del norte? Porque esto pasa desapercibido cuando hablábamos de la falta de comunicación. Hay cosas buenas que hay que decirles y hay que contarlas. Sí. Estos son 7 pozos de agua que tuvimos que hacer una profundidad de 250 metros para encontrar agua. Estamos hablando que en el 2021 todavía estamos haciendo pozos para buscar agua potable. Sí. Pozos para las comunidades huichís, en el límite con Bolivia, Santa Victoria Este, pozos que permiten ahora que esos chiquitas no tengan diarrea ni enfermedades, infraestructura que utilizamos con un crédito blando del Banco Mundial, ¿no? Que la anterior gestión la devolvió, 38 millones de dólares que devolvieron. Tengo el acto administrativo con la firma. ¿Cómo que devolvieron? Sí, Duhovne y Bergman decidieron devolverle al Banco Mundial porque no iban a utilizarlo.
Entonces nosotros cuando llegamos al gobierno dijimos, no señores, esto vamos a utilizarlo, y justo salió la oportunidad y la problemática que se agudizó en enero del 20, donde hubo muertes de chiquitos o chiquitas que por falta de agua, por falta de nutrición. Entonces fuimos inmediatamente a empezar a gestionar estos pozos. Estamos haciendo 8 pozos más y vamos a terminar con 22 en la región de Santa Victoria Sí. Este, para esas comunidades huichíes, criollas. Pero lo paradójico de esto es que la plata que era para el pueblo no la usaban y la que era para la especulación financiera se tiraban de cabeza. Y eso es lo que tenemos que analizar también, ¿no es cierto? Ese es el dato, este es el dato clave. 38 millones de dólares que se devolvieron, lo que está contando Juan Cabandier. Juan, gracias por estar con nosotros en Crónica.